Amigas, amigos, continuamos con nuestro importante estudio de la carta pastoral, escúchenlo, de Monseñor José Luis Escobar Alas, arzobispo de San Salvador. Estamos en el ver, sobre todo en el ver histórico, ¿verdad? Hemos visto que desde hace 500 años hay una situación de mala praxis política que es parecida o paralela a aquella situación del pueblo de Israel antiguo en Egipto, en donde Dios dijo: he visto la aflicción de mi pueblo. Y hemos ido viendo de la mano del señor arzobispo algunos de esos flagelos, de algunas de esas situaciones. La última vez hablamos de el sistema colonial que se dio en nuestro país. Hoy vamos a hablar de los gobiernos federal y liberal, del numeral 21 al numeral 23. El señor arzobispo dice así: por mucho tiempo se dijo y se escribió que el motor de la independencia era el afán de alcanzar la libertad del poder del imperio español por parte de las colonias sometidas a la más vil esclavitud. Y el señor arzobispo se pregunta: ¿qué tan cierto es ese discurso? La esclavitud no era la herencia del criollo, sino de los pueblos originarios y de los afrodescendientes traídos en barcos en las más inhumanas condiciones. Los criollos, por su parte, querían expulsar a los peninsulares, porque en su imaginario, estos, los peninsulares, impedían el desarrollo del libre comercio, una justa tasación de impuestos, el acceso a cargos de mando y decisión, etc. Esa es la verdad, afirma Monseñor. Es decir, no era tanto por el deseo de alcanzar la libertad, sino por tener el poder económico. Los esclavos, indios y negros, como solían llamarlos, siguieron siendo esclavos después de la independencia. Probablemente ni cuenta se dieron de la firma del acta, hecha por cierto, a puertas cerradas. Ciertamente, después de la firma de dicha acta se dio el surgimiento de los gobiernos, federal primero y liberal después. Aquí está refiriendo Monseñor en esta breve lección de historia que nos está dando, pues al gobierno federal se refiere a la República Federal Centroamericana, que surgió después del Acta de Independencia, en la que toda Centroamérica, ¿verdad?, los 5 países, éramos una sola República Centroamericana Federal. Y después, como ese proyecto poco a poco se fue disolviendo, se fueron desgajando cada uno de los 5 países que hoy conformamos Centroamérica, pues vinieron los gobiernos liberal. Esto, dice Monseñor, los gobiernos sumidos en una lucha interminable de partidos, conservador y liberal, que propugnaban la creación de leyes en defensa de los intereses de sus élites, no en defensa de las grandes mayorías o del pueblo. Modelaron la Constitución en favor de sus intereses, sumiéndose en largas discusiones que no produjeron frutos para las grandes mayorías. Esas pocas familias aseguraron el poder en sus manos por medio de un gran aparataje de leyes, siendo este el camino para agrandar aún más la brecha entre ricos y pobres, que por siglos tristemente ha marcado a este país.
Bueno, yo recuerdo antes de la guerra se hablaba de 14 familias. Las 14 familias que controlaban sobre todo el cultivo, la producción y la comercialización, la exportación del café. Y así controlaban la riqueza del país. Y controlaban también la parte política y controlaban al ejército. Hace unos años salió un libro publicado por el equipo Maíz, Los más ricos en El Salvador, algo así se titula el libro. Recomiendo que lo lean, aunque es de hace ya poco más de 15 años, pues tiene elementos importantes, ¿verdad? Y ahí entonces se habla no ya de 14 familias, sino de 7 grupos económicos, familiares, ¿verdad? Lo que hoy día podríamos llamar la oligarquía, o llamamos la oligarquía. Puede ser que después de 15 años haya algunos cambios, pero lamentablemente la pirámide social, ¿verdad?, cada vez está más concentrada en pocas manos, como dice aquí. Siendo este el camino para agrandar aún más la brecha entre ricos y pobres que por siglos tristemente ha marcado a este país. Veamos ahora el numeral 23 de la carta pastoral. Las tierras ejidales fueron expropiadas, dejando a los indígenas sin tierras, donde sembrar su alimento, surgiendo en su lugar los grandes latifundios o haciendas. ¿Verdad? Latifundios pues es una acumulación de tierras en manos de algún propietario, y minifundios es pequeñas parcelitas de tierras que tienen muchos campesinos en donde pues no pueden hacer mucho. Surgiendo en su lugar los grandes latifundios o haciendas, donde el señor hacendado tenía bajo a su poder a los peones o colonos, nuevos nombres dados a mestizos pobres, indígenas o pardos, que antes eran esclavos. Los terratenientes criollos aprovecharon la nueva libertad, es decir, después del acta de independencia, libertad del poder español, del imperio español, aprovecharon la nueva libertad para apoderarse de las tierras comunales de los pueblos, amparados en un decreto que legalizaba la expropiación de la tierra no adjudicada o cultivada. Esta afirmación está tomada del libro Manual de Historia de Centroamérica, escrito por el historiador el padre Rodolfo Cardenal de la UCA. Ahí tenemos otra fuente de información, ¿verdad?, que podemos leer, este Manual de Historia de Centroamérica. El cambio de nombre de esclavo a peón no cambió su esclavitud. Sus condiciones de vida siguieron siendo paupérrimas y degradantes, sin derechos o leyes a su favor. Su salud, educación, salarios, viviendas, cargas tributarias, etc., continuaron igual que bajo el sistema colonial. Los reclutamientos forzosos para ingresar al ejército, que protegía los bienes, propiedades, status quo e ideología de los ricos, era obligatorio. Aquí tenemos dos afirmaciones. Por un lado, que el reclutamiento militar era forzoso. Por otro, que el papel del ejército era para defender a los ricos, a la oligarquía. Morían prematuramente, es decir, los pueblos originarios. Morían prematuramente por exceso de trabajo, mala alimentación y precaria salud. Una dura realidad que el actual sistema político no puede ignorar. Si lo hace, está condenado a repetir esta historia de dolor, miseria y muerte para con los pobres de este país, como ha sido hasta el año 2021. Hasta aquí pues esta párrafos o esta breve lección de historia que nos da el señor arzobispo,
sobre los gobiernos de esta etapa del gobierno de la República Centroamericana Federal y después de los gobiernos liberales que estuvieron ahí en pugna siempre dos partidos, el liberal y el conservador. Algunas preguntas para la comprensión y reflexión personal o comunitaria. Es bueno que investigáramos algunos de los términos que aquí aparecen o saber si los tenemos claros. Por ejemplo, ¿quiénes eran los criollos? ¿Quiénes eran los peninsulares? ¿En qué consistió el gobierno federal? ¿Qué fue el gobierno liberal? ¿Qué se entiende por tierras ejidales? ¿Qué pasó con ellas? ¿Qué opinamos de este diagnóstico histórico que se nos presenta en la Carta Pastoral? ¿Qué opinamos de la afirmación que acabamos de leer respecto al papel jugado por el ejército, que decía o que dice: los reclutamientos forzosos para ingresar al ejército, que protegía los bienes, propiedades, status quo e ideología de los ricos, era obligatorio? Actualmente, hace unos meses, se habló de la posibilidad de volver a poner, ¿verdad?, de regresar al servicio militar obligatorio. ¿Qué opinamos de esa propuesta? Hay nuevos grupos que están acumulando poder económico, poder político para ingresar a esta cúpula económica, política del país. ¿Por qué? Amigas y amigos, terminamos nuestra reflexión de hoy. Que Dios les bendiga.